con la curva hacia abajo, nosotros recién vamos subiendo, así que es importante poder escucharlo con atención. Muchas gracias por la oportunidad que nos entregas, Albert. Muchas gracias a los bomberos que hoy día están conectados para poder estar presentes en este seminario. Y en nombre de Bomberos de Chile, nuestro presidente nacional, don Raúl Bustos, doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, como para introducir, comentarles que hoy es el momento de ocuparnos de una de las tecnologías más utilizadas en las sociedades modernas, el aprendizaje. El aprendizaje es una tecnología muy poderosa, capaz de cambiar estructuras cognitivas e influir en la biografía de una persona y su conducta. Esta tecnología debemos complementarla con sistemas que permitan profundizar en la formación técnica y valórica de un bombero en formación, cumpliendo siempre con nuestro lema institucional, saber para servir. Hoy día, como ya comentaba nuestro rector, tenemos el agrado de darle la bienvenida al seminario Los desafíos de la educación a distancia en la formación de bomberos. Este ciclo de charlas, programado por la Academia, tiene como propósito principal comprender las características de una educación a distancia, como también fortalecer las competencias docentes de nuestros instructores a lo largo de todo el país. En el contexto de nuestro 32º aniversario, tenemos el agrado también de presentar al señor Alberto Sangrá Morer, catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Obertà de Cataluña, director de la Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para el Cambio Social y miembro del Grupo de Investigación EduLab de la UOC. A continuación, dejamos con ustedes al señor Alberto Sangrá. Buenas tardes a todos y a todas. Es un inmenso placer poderme dirigir a todos ustedes hoy día en este acto para celebrar cercanamente el Día del Bombero, ¿verdad? Del bombero y de la bombera, me imagino, y que celebra la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Yo tengo una relación cercana con el país chileno. Lo he visitado en multitud de ocasiones y no me canso de volver a visitarlo por la cantidad de cosas bonitas y de personas excelentes que hay en este país, desde Arica a Punta Arenas, sin ninguna duda, vale siempre la pena poderlos visitar. Yo además formo parte también de la Junta Directiva del Instituto Profesional IAC, que como saben es el Instituto Profesional 100% online que funciona en Chile. Y por lo tanto, para mí resulta, como he dicho antes, no solo un placer, sino un honor poderme dirigir a todos ustedes y además reconocer el servicio que ustedes brindan a su país, a la sociedad, y por lo tanto no solo reconocerlo, sino agradecerles profundamente todo lo que ustedes hacen para el bienestar de sus conciudadanos. Desde este punto de vista, a mí me parece un acto importante, personalmente, poder hablar de la formación de las personas que se dedican profesionalmente y de manera voluntaria también a la profesión de bombero, porque creo que la formación sirve fundamentalmente para transformar las sociedades y en nuestro caso la tarea del bienestar, de garantizar el bienestar de las personas en nuestra sociedad contribuye con mucho a desarrollar este tipo de sociedades que sean sociedades tolerantes, igualitarias, que sean sociedades que se preocupan por el crecimiento de los coetáneos, de los mayores, de los jóvenes, etc. Por lo tanto, insisto, es un placer, es un honor y estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy. Yo les voy a hablar fundamentalmente y voy a compartir mi presentación en estos momentos. Les voy a hablar de la educación a distancia en general, pero sobre todo de la educación a distancia que toma su nombre como educación online, ¿verdad? Educación online porque en el tiempo actual hemos evolucionado y sobre todo hemos estado, como siempre, utilizando al máximo las tecnologías que nos permite un uso habitual por parte de nuestra ciudadanía. Es cierto que no en todos los lugares, digamos, el uso o el desarrollo de determinadas tecnologías evoluciona a la misma velocidad. Sin embargo, sí que es cierto que sabemos que se marcan determinadas tendencias. La pandemia que vivimos
y quiero aprovechar para desearles a todos ustedes y a sus familiares y a sus seres queridos más cercanos que tengan salud y que se cuiden y que, por favor, sean muy cautos y prudentes en ese sentido, y les deseo toda suerte de parabienes para que puedan superar la situación en la que están. Como les decía su director hace unos momentos, en Barcelona parece que hemos empezado a bajar la curva de la infección, pero sin embargo todavía no sabemos si esto va a ser simplemente una etapa más del virus o nos vamos a quedar ahí. La sensación es que van a haber rebrotes y que por lo tanto esto no ha acabado y no sabemos si va a volver pronto o si va a volver dentro de unos meses, con lo cual somos conscientes de que estamos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en este tiempo que nos espera. En España particularmente y en general, como una forma de traducción del inglés, del social distancing, se ha encuñado esta palabra de distancia social, ¿no? Y se dijo que para poder prever y protegernos de la pandemia teníamos que mantener la distancia social. Es algo que no gusta a nadie, tenerte que apartar o distanciar de las personas con las que te relacionas, con las que de alguna forma agradeces poder pasar un buen rato, conversar, etc. Y por lo tanto, la idea de mi título era esta, era enseñar y aprender en línea como un mecanismo que nos permita superar, en cierta forma, la distancia social y sobre todo nos permita superarla en el ámbito de la educación. Tengan ustedes constancia que, como me imagino que ha sucedido también en su país, y me consta que está sucediendo en toda Latinoamérica prácticamente, aquí en España se cerraron las universidades e inmediatamente al día siguiente se cerraron las escuelas, con lo cual hemos estado prácticamente 3 meses y medio, 4, sin poder asistir los muchachos, niños, niñas, jóvenes a la escuela, a los institutos de secundaria y las personas un poco más adultas sin poder asistir presencialmente a la universidad. Esto ha puesto en manifiesto una necesidad, que es la necesidad de superar esta distancia social desde el punto de vista educativo, y la educación en línea ha puesto algunos mecanismos encima de la mesa para que esto sea así. La verdad es que nos encontramos, como nos decía Mario Benedetti en uno de sus poemas, que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas y nos encontrábamos cómodos, de pronto cambiaron todas las preguntas, con lo cual nos han dado la vuelta al mundo y hemos tenido que empezar a replantearnos muchísimas cosas. De esto va mi propuesta, mi charla de hoy, que después estaré absolutamente abierto a las preguntas que ustedes me puedan hacer. La idea es que voy a transitar por la idea inicial de que la educación no presencial siempre ha sido una de las soluciones en momentos críticos de la historia, que el COVID-19 es nuestra situación de emergencia y en qué situación nos pone, cómo superar la distancia social con una educación online de calidad, que es perfectamente posible, y esto es lo que quiero destacar de mi sesión de hoy, y acabaré con unas pequeñas conclusiones a las cuales también me voy a referir a la Academia Nacional de Bomberos. Bien, la educación no presencial ha sido siempre una solución en momentos críticos. Por lo tanto, algunos dicen es que esto genera debate, genera brechas, Miren, históricamente la forma para superar las brechas ha sido siempre la educación no presencial en el ámbito educativo y formativo, siempre. Si empezamos históricamente con, por ejemplo, nos iríamos muy lejos, digamos, para empezar a pensar la educación a distancia cuando se genera, porque se genera en el siglo I ya con Séneca y con Pablo de Tarso, San Pablo, cuando empiezan a formar o adoctrinar a las personas a través de sus epístolas. Es decir, la formación a distancia por correspondencia, que era la tecnología que en aquel momento se utilizaba, porque estaba al alcance de la mayoría de las personas, empieza ya en el siglo I. San Pablo hacía una formación de 1 a muchos, mientras que Séneca hacía una formación de 1 a 1, porque tenía discípulos a lo largo del Imperio Romano con los que se relacionaba individualmente. Pero más modernamente, más cercanamente, fue a mediados de los años 1800, 1840 aproximadamente, cuando Sir Isaac Pitman, en la Gran Bretaña,
desarrolla una máquina, una estenotipia, que es esta máquina que se ha utilizado hasta hace bien poco en los juzgados, en los ayuntamientos, etcétera, para tomar nota de las actas de los parlamentos, ¿no? Es decir, la máquina que permite traducir la taquigrafía, la toma de notas rápida, ¿verdad? Entonces, en el Reino Unido él distribuyó estas máquinas, pero para poderlas utilizar y saberlas utilizar para capacitar a las personas era necesaria una formación. Dado el grado de dispersión de los distintos municipios en las Islas Británicas, lo que se propuso fue que lo que era común en todos los municipios era una oficina de correos, con lo cual empezó a desarrollar un sistema de formación por correspondencia que permitía a todas las personas que disponían de una de estas máquinas en alguna municipalidad que la tenían que utilizar, pues poderse formar y utilizarla correctamente. Estamos hablando de 1840, pero más cercanamente, por ejemplo, alrededor del año 1990 y no muchos, 90 y pocos, la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina de la Johns Hopkins University de Baltimore, se encontró con una dificultad, y es que tenían una gran escasez de cadáveres para poder realizar las autopsias en las prácticas de la Escuela de Medicina. Con lo cual estuvieron forzados a desarrollar un sistema tecnológico basado en simulaciones que les permitió desarrollar esa simulación en el momento de realizar una autopsia. Bien, el resultado fue tan positivo, los aprendizajes eran tan buenos, que decidieron desarrollar aún más este sistema y empezar a limitar el número de autopsias que se realizaban con cuerpos reales para llevarlas a cabo con el sistema de simulación. Este sistema de simulación posteriormente fue utilizado también por otras escuelas de medicina en otros lugares de los Estados Unidos. Y finalmente les voy a contar solo 3 ejemplos, hay más, pero me voy a limitar a 3 por el tiempo. La ciudad de Vancouver, en Canadá, no sé si algunos de ustedes han tenido la fortuna de poderla visitar, porque es una ciudad realmente bonita que vale la pena, y sobre todo sus alrededores. Resulta que la Universidad British Columbia, que es la universidad que está en la ciudad de Vancouver, está situada en un istmo al cual se accede solamente por una única calle, una única avenida. Esta única avenida conecta con la arteria principal de la ciudad de Vancouver, con la Main Street, que es por donde pasa toda la circulación rodada de la ciudad. Pues bien, a las 8 de la mañana, cada día sistemáticamente, entre 7 y 8 de la mañana, la ciudad se bloqueaba porque el acceso de los estudiantes a la universidad bloqueaba esta vía de entrada a la misma y por extensión bloqueaba la Main Street y bloqueaba el resto de la ciudad. Para intentar poner una solución después de años de lidiar con este problema, decidieron que una posibilidad, a partir de la propuesta de un profesor colega mío, Tony Bates, propuso desarrollar las asignaturas de primera hora de la mañana parcialmente, algunas de ellas sí, otras no, en línea, a distancia. Y así empezaron. Eso funcionó bien, los estudiantes estuvieron satisfechos, les permitió obtener más flexibilidad, pero sobre todo la ciudad de Vancouver fue de alguna forma aliviada con el tránsito a aquella hora de la mañana. Con lo cual pueden ustedes observar 3 ejemplos distintos y darse cuenta que la educación a distancia siempre ha dado solución a problemas que no eran propiamente educativos o formativos, sino que formaban parte de una situación de dificultad, de una situación de conflicto que era general de toda la sociedad. Por lo tanto, siempre la educación a distancia ha estado al servicio de la sociedad en general, y lo ha hecho para poder llevar la formación y la educación a todos aquellos lugares y a todas aquellas personas que por cualquier motivo no podían acceder a una formación de carácter presencial. Por lo tanto, cuando analizamos los beneficios de la educación a distancia, observamos que fundamentalmente podemos superar las barreras geográficas, temporales, sociales y culturales, porque nos permite mezclarnos con muchísimas personas que físicamente sería imposible hacerlo. Nos permite compaginar el estudio con otras obligaciones, tanto laborales como familiares. Y fíjense que a veces algunos dicen, bueno, pero es que lo que no puede ser es que tengamos que estar todos en casa porque todo a la vez no se puede hacer. No. Fíjense que hablamos de compaginar el estudio, no estamos hablando de que todo se tenga que hacer a la vez, ¿no? Pero se puede ver desde una perspectiva positiva. Permite ahorrar costes en viajes, en manutención, en la ausencia en el puesto de trabajo en algunos casos, minimizar los efectos de la dispersión física al proveer de idéntica formación a todo el mundo, no importa el lugar donde se encuentre.
Eso es así porque, por ejemplo, en algunos lugares más aislados la formación presencial tenía unos recursos mínimos y por lo tanto no iguales a los que se tenían en una ciudad, por ejemplo. En cambio, en este sentido, te facilita poder ofrecer el mismo tipo de formación, no importa el lugar que tenga, en el que estés. Permitir el acceso a la educación a sectores y grupos que por medios convencionales lo tienen restringido, ya sea por razones físicas, personales, no pueden, ya sea por cuestiones de salud, o ya sea porque su trabajo, el lugar donde viven, etcétera, no les permite este acceso con la misma facilidad y, por lo tanto, y en general, ofrecer más oportunidades de aprendizaje a la ciudadanía. Si todo esto lo adaptamos después a un colectivo específico, todo funciona exactamente igual de bien en ese sentido. Es decir, todos estos beneficios son generales para la ciudadanía, pero son también particulares para todos aquellos que forman parte de un colectivo profesional específico. La situación en la que nos estamos encontrando es que no tenemos opción, es decir, no tenemos opción si cierran las escuelas, no tenemos opción si cierran las universidades y no se puede ir físicamente. Ustedes fíjense, el riesgo mayor en estos momentos es la vida y por lo tanto todo lo demás pasa a ser accesorio y tiene que ser así, tiene que ser así. No hay ningún otro bien mayor que el de la propia vida para las personas. Por lo tanto, en primer lugar, es necesario mantener la distancia social, física, que hemos comentado antes, y en segundo lugar, nos encontramos ante un cierre temporal de las instituciones educativas. Ante estos tres elementos, ¿cuál es la mejor modalidad educativa? Y me hago esta pregunta de forma retórica, porque seguramente, sin estos tres puntos anteriores, muchas personas me comentarían y me contestarían, mira, la mejor modalidad es una modalidad mixta, es una modalidad blended, o cuando no, alguno me diría, no, la presencial es la mejor. Bien, no voy a entrar en discusión de cuál es posiblemente la mejor. Lo que sí es cierto es que en las condiciones actuales, esta pregunta solo tiene una respuesta. No hay otra opción, no hay alternativa. La modalidad online es la única posible en estas condiciones. Y tenemos que partir de esa asunción de que es la única posible y por lo tanto tenemos que ver de qué forma podemos conseguir que sea una opción efectivamente alternativa y que nos pueda funcionar bien en estos momentos y que cuando vengan o vuelvan los buenos tiempos la tengamos como una opción alternativa válida, no como la única viable, pero sí como una válida que nos permita decidir por nosotros mismos cuál es la modalidad que vamos a aplicar en cada caso, porque verán que puede tener beneficios muy claros. Para que tengan una idea y que se den cuenta de que no estamos hablando de algo que está empezando a emerger, sino que ya hace años que esto está calando profundamente en todos los países, les pongo unos datos de penetración de la educación en línea a nivel universitario. Se los doy a nivel universitario porque lo cierto es que a otros niveles no hay datos tan específicos que se hayan puesto en marcha y se hayan estudiado, ¿no? No están disponibles y por lo tanto es difícil trabajar con ellos. Pero sí que tenemos los datos a nivel de educación online universitaria y son mínimamente comparables. Vemos que en Estados Unidos hay un 31,6% de estudiantes que siguen sus estudios total o parcialmente en línea. De estos, un 16,7% lo hace parcialmente, es decir, toma alguna materia, algún curso en línea, pero casi un 15% lo hace todo completamente online, todo, con independencia de la carrera que está siguiendo. En Canadá hay un 17% de estudiantes en línea, un poco más que en Estados Unidos. Y en los últimos 6 años se han incrementado en más de un 17% las universidades que están ofreciendo cursos oficiales acreditados en línea. En Australia sigue el proceso de crecimiento y hay un 20% de estudiantes que siguen sus estudios universitarios en línea. Es obvio que en un país donde la población no es muy elevada y en cambio el territorio es muy amplio, pues es lógico, digamos, que la dispersión de las personas en su distribución en el territorio les impide a veces acceder a la formación presencial. Pero ¿qué les voy a contar yo a ustedes en Chile con la cantidad de kilómetros, de miles de kilómetros de costa que ustedes tienen? Porque también tienen una población razonable, pero pequeña comparada con la dispersión territorial que pueden llegar a tener. Australia, el 45% de los estudiantes presenciales también dicen que su parte de sus estudios los hacen en línea. Es decir, que al 20% que decíamos, le tendríamos que añadir una parte de estudiantes que toman algunas materias en línea.
Finalmente, en España, en mi país, existe un 16% de estudiantes que lo hacen todo en línea. En estos momentos tenemos 6 universidades reconocidas y acreditadas que son únicamente virtuales, online, y por lo tanto la suma de todos los estudiantes matriculados en estas universidades nos suma un 16% del total de estudiantes universitarios en España. Por lo tanto, como pueden ver, son datos y magnitudes no desdeñables que nos permiten observar que es una realidad en crecimiento. Bien, ¿cómo nos hemos encontrado ante esta situación de emergencia? Pues nos hemos encontrado de manera que nosotros ante la COVID-19 lo que hemos llevado a cabo ha sido una solución de choque. Es lo que se ha hecho en prácticamente todos los países. Quizás en algunos países con una intensidad mayor o menor, pero lo que hemos hecho ha sido una solución de choque. Debía dar una respuesta y la hemos dado de una forma o de otra. La respuesta que se da no será normalmente la mejor, pero será la más viable, teniendo en cuenta las condiciones. Seguro que va a tener claroscuros, habrá aspectos que son complicados de solventar, y es así, siempre que se da una solución de choque hay aspectos que no se pueden cubrir completamente. Pero también tenemos que recordar que algunos problemas que ahora se manifiestan ya existían antes, y una solución de choque no los va a resolver, porque en estos días estamos asistiendo a discusiones que parece que nos dicen que los problemas endémicos que tenemos en nuestros sistemas educativos y formativos los tenía que resolver ahora, por arte de magia, la educación online. No son problemas de carácter social, son problemas de carácter cultural o son problemas de carácter demográfico que probablemente y económico, que no es la educación en línea ni presencial la que los va a solucionar, sino son acciones políticas de otro tipo. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que las soluciones de choque tienen unos riesgos. Los riesgos que tienen son, primero, que se queden, que nos parezca que, bueno, ya hemos hecho más o menos lo que teníamos que hacer y, por lo tanto, vamos a dejarlo así, que ya hemos salido de la situación y bien, ya nos vale. Claro, no nos vale, porque ha sido solo una solución de choque. Recuerden que les acabo de decir que no era la mejor solución, sino que era la que teníamos más factible o más viable en aquel momento. Por otro lado, nos puede pasar que la autocomplacencia no permita la mejora. Como ya lo hemos hecho y más o menos lo hemos superado, no hace falta que lo mejoremos, porque con eso ya nos vale. O al revés, que la crítica solo impida el progreso. Es decir, esto me parece que no lo hemos hecho bien y como no lo hemos hecho bien, vamos a abandonarlo porque es imposible hacerlo bien, cuando probablemente en otras condiciones y con más planificación se hubiese podido hacer bien. Recordemos algo importante, muy importante. Lo que se ha estado haciendo ahora no es educación en línea. Y no lo es fundamentalmente porque no ha sido diseñada como tal. Insisto en que lo que hemos hecho, muchos hablan de este modo, es una cierta docencia remota. Es decir, hemos traspasado lo que hacemos en una clase presencial a un entorno virtual. Y eso normalmente no funciona. Prácticamente nunca. Prácticamente nunca, porque la educación en línea, educar en un contexto de carácter digital, tiene unos principios que no son los mismos que la educación presencial. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Por eso cuando alguien intenta imitar, replicar, copiar lo que hace en la presencial a un entorno virtual, acaba concluyendo que aquello no funciona. Pero es que no podemos esperar un resultado que sea acorde con los principios de la educación online si no la diseñamos conforme a esos principios. Y eso es muy importante y es crucial que lo valoremos. Ahora bien, de lo que hemos hecho ahora o de lo que estamos haciendo ahora, sí que podemos explorar miradas nuevas y diferentes que nos permitan en el futuro ahondar en estas modalidades alternativas que probablemente nos permitirían ampliar y mejorar el alcance de nuestros propios sistemas formativos. Y eso es algo que no debería caer en saco roto. No vamos a eliminar las brechas. Alguien piensa que es que, claro, la educación online tendría que eliminar todas las brechas. No, son las administraciones las que las van a eliminar, no la educación online. La educación online tendría que servir de revulsivo para que las administraciones cerrasen dichas brechas. Pero no es una cuestión del sistema educativo, es una cuestión del sistema social y esto lo tiene que resolver la propia sociedad, lo tiene que resolver la administración. Será muy difícil eliminar la brecha digital, pero sería un momento idóneo para implicar a muchos agentes para que encuentren soluciones. Hemos visto que es necesario, que es muy necesario,
que las personas puedan tener acceso a conectividad y tengan dispositivos para poder trabajar a partir de esa conectividad. Y después necesitamos que se formen para poderlo hacer bien. Pero las dos primeras condiciones las tiene que facilitar la administración y las tienen que facilitar nuestros gobiernos. Si no es así, no avanzaremos en la superación de las brechas. Pero tampoco podremos dar la culpa a la educación online de la creación de esas brechas, porque estas brechas ya existían. Y es ingenuo pensar que vamos a eliminar esas desigualdades sociales y educativas que ya existen ahora por el mero hecho de estar respondiendo a una situación de emergencia. Hacer eso exigiría que replanteásemos de manera sistémica nuestro sistema educativo y nuestro sistema formativo. Ahora bien, todo esto lo sabíamos ya desde hace mucho tiempo que llegaría. ¿Y qué hemos hecho para evitarlo? Yo aquí les cito simplemente a algunos autores que ya a principios del siglo XX, es decir, a los 2000, y estamos ya en el 2020, ya advertían de que esto iba a suceder. ¿Qué hemos hecho para evitarlo? Prácticamente nada, prácticamente nada. Y algunos dirán, bueno, pero es que claro, no podemos ir más allá porque algunos van a quedarse atrás. Miren, no, lo que tenemos que hacer es intentar que no se quede nadie atrás, pero tenemos que ir hacia adelante. Como dice la frase que están ustedes viendo en sus pantallas, el primer paso seguramente no te lleva a donde quieres ir, pero sí que te saca de donde estás. Y lo que no podemos hacer es continuar parados donde estamos, sin movernos, sin avanzar, porque quizás hay alguien que no pueda seguir. Lo que es importante es empezar a avanzar y después tirar de los que no pueden seguir o darles los elementos necesarios para que nos puedan seguir a nosotros. Pero tenemos que avanzar sí o sí, no tenemos otra alternativa. De hecho, para que los otros puedan avanzar también, en estos momentos yo creo que el acceso a Internet, por lo que supone, porque es la verdadera alfabetización actual que pasa hoy por entender y ser capaces de utilizar recursos y dispositivos digitales, porque la información prácticamente la tenemos en Internet y accedemos a ella a través de Internet, debería ser un derecho universal. Nadie debería estar privado de poder acceder a la conectividad que supone estar en Internet y acceder a esa información. Otra cosa es que hay información veraz e información falsa. Pero eso sucede también en los periódicos y sucede también en las televisiones y en las emisoras de radio, ¿verdad? Por lo tanto, otra cuestión es cómo vamos a separar lo verdadero de lo falso, como ya nos sucede cuando escuchamos cualquier tipo de información. Pero, sin embargo, lo que es importante es que todo el mundo tenga acceso a esa información. Por lo tanto, se plantean una serie de problemas que la educación presencial hasta ahora tampoco ha resuelto. Pues no vamos a pedirle a la educación online que sea quien lo resuelva, porque la educación online tiene una función muy clara, que es la de llevar la formación y facilitar la formación a muchísimas otras personas y a resolver los problemas, digamos, de no coincidencia con el espacio y con el tiempo, que fundamentalmente es lo que nos permite superar. Un colega suyo, cheno, Eduardo Hernández, hace poco decía un comentario en las redes sociales que decía, es como en un terremoto, cuando se cae un puente, puedes instalar un puente mecano, paralelo, alternativo, pero aunque sea un puente de emergencia necesitas una cierta base estructural. Y es lo que nos sucede con la educación online. Sí, ahora hemos hecho este puente alternativo. Ustedes, bomberos, saben mucho de este tipo de situaciones. Y ustedes saben que aquellos puentes no son para siempre, que si alguien se los quiere mantener para siempre se va a equivocar, porque un día volverá a caer o simplemente porque no va a cubrir las necesidades, las expectativas de la gente que tiene que pasar por ahí. Por lo tanto, tenemos que establecer una cierta base estructural que nos permita la construcción de los puentes necesarios para el nivel para el que tienen que ser usados y para la sociedad que los va a utilizar. En Chile hay brecha digital, sin duda, sin duda. Y se ha puesto de manifiesto estos días, también, sin duda. Pero recuerden algunos datos muy importantes. La penetración de Internet en Chile, según la OCDE, es de un 87,5%. Es decir, que solamente un 12,5% de la población no tiene acceso a Internet. Un 12,5% es bastante, sí, de acuerdo, pero solo un 12,5%. Hay países que están muchísimo peor en ese sentido y que en estos momentos han conseguido también incorporar la educación online como un mecanismo, digamos, de formación alternativa, ¿no? También, por si no creían unos datos, tienen aquí otros. HotSuite, que va dando anualmente toda una serie de datos relacionados con la conectividad y la movilidad digital de los distintos países. Ya ven que para Chile también coinciden que las personas se conectan al menos una vez al día, un 88%, al menos una vez por semana, un 8%, al menos una vez por mes, un 3%, y menos de una vez por mes,
un 1%. Es decir, que tenemos bastante ubicada el porcentaje de personas a las que tendríamos que ayudar con mejor acceso y mejor conectividad y mejores dispositivos. Pero esto, insisto, que no es un problema necesariamente de los formadores, sino que es un problema de las administraciones. Los formadores tenemos que exigir que esos problemas se resuelvan porque es la manera de poder acceder con calidad a muchísimas personas y facilitarles esta formación. Bien, ¿cómo superamos la distancia con una educación online de calidad? Bueno, lo primero es tener interés. Alguien que no he podido identificar y que por lo tanto en todos los lugares que he encontrado sale como alguien anónimo, decía que no hay distancia más larga que la falta de interés. Y eso es cierto. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es decir, bueno, mire, es que esto a mí ya me viene largo, me viene de lejos, no me acaba de convencer. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener interés, porque si tenemos ese interés, vamos a reducir enormemente las distancias que nos separan con otras personas. La educación online de calidad tiene algunos atributos importantes. Primero, es planificada, tiene que ser planificada, es organizada, es exigente, no es para cualquier cosa, es exigente y es responsable. Por lo tanto, todo esto yo lo resumo en una palabra, que es estratégica. Esa es la educación online de calidad. Tiene que planificarse, no se improvisa como hemos hecho ahora. Tiene que organizarse, no se hace el tuntún como muchos hemos tenido que hacer. Es exigente, por lo tanto no intenta solamente cubrir un expediente, sino quiere entrar a fondo y es responsable porque es consciente del resultado que está proponiendo y es consciente de lo que está ofreciendo. Tiene que permitir flexibilidad, personalización, interacción y colaboración. La educación online de calidad no es simplemente acceder a contenido, no es eso. Es mucho más que eso. Es dar más opciones a las personas, es aplicar sus necesidades de formación de manera mucho más personalizada para que puedan encontrar aquello que necesitan y que se adapte a su propio nivel y ritmo. Es interactiva, tiene que establecer este contacto con otras personas en la distancia, pero con otras personas de manera habitual, entre los docentes con los alumnos o estudiantes o participantes y los propios participantes entre ellos mismos. Y es colaborativa. No es alguien que está solo aislado en un lugar remoto y recibe un material y si usted puede aprender, aprende y si no, ya está. No, la educación online te permite poder contactar y conectar con iguales que están con la misma situación de aprendizaje, que tienen la misma necesidad que tienes tú y que por lo tanto la colaboración puede permitir construir mucho mejor conocimiento y además generar la sensación de equipo, de grupo, que está avanzando en un objetivo común. Y creo que a ustedes no les tengo que explicar, porque creo que lo llevan intrínseco en su propio ADN, la importancia que tiene la labor en equipo para poder avanzar delante de cualquier reto que se nos plantee en la vida. La formación no es una excepción en ese sentido. Y por lo tanto, participar y desarrollar una educación online que permita la colaboración y la interacción es fundamental para que esa educación online funcione bien y nos sintamos partícipes y miembros de un equipo que avanza conjunto para alcanzar los objetivos que se plantea. Si eso es así, la educación online deviene sostenible, porque se puede mantener en el tiempo, deviene evaluable, que tiene que ser así, y deviene innovable, porque lo que hemos hecho este año o el que viene, quizás el tercero tiene que modificarse y tenemos capacidad para hacerlo. Por lo tanto, vamos a hablar de algunos aspectos más concretos de cómo la educación online de calidad tiene que comportarse, especialmente por lo que se refiere a los formadores, que yo entendí que ustedes, muchos de los que están participando en esta sesión, son formadores. Y como formadores es importante que entiendan que su rol es fundamental, que todo va a pasar por sus manos, que ustedes tienen que estar convencidos, y estoy seguro que lo estarán, porque no van a dejar pasar esta excelente oportunidad para incorporar a su acervo de conocimiento el cómo desarrollar un diseño bueno de cursos online y cómo desarrollar una docencia online de calidad también. El primer elemento fundamental, el primer componente son las personas, sus alumnos, sus participantes. Tengan en cuenta sus capacidades, su grado de autoorganización y su autonomía. Son elementos fundamentales para que esto funcione. Y si tienen un grado de autoorganización o autonomía bajos, trabajen y propongan acciones para que pueda incrementarse.
cuanto mejor funcione el grado de autoorganización y de autonomía de sus alumnos, mejores serán los resultados y más satisfechos estarán ellos. Impliquen a esas personas. Todos deben sacar algo positivo de esta situación en la que se encuentran ahora. Todos, incluso aquellos que ahora mismo, cuando estamos proveyendo de educación online, se encuentran ansiosos porque nunca lo habían hecho antes y no saben si van a conseguir salir con éxito de esta situación. Todos tienen que sacar algo positivo, y algo positivo también puede ser la concepción y la comprensión de cómo funciona este fenómeno. Ayúdenlas a desarrollar su competencia digital. Piensen que utilicen Facebook, por ejemplo, o Instagram, no significa que sepan estudiar online. Por lo tanto, es importante darles formación en su propia competencia digital como usuarios. Y para aprender es fundamental que eso sea así. Por lo tanto, dediquen tiempo a eso. Identifiquen a aquellos participantes con problemas. Separen soluciones según la naturaleza de los problemas. No todos los problemas se pueden solucionar igual. Es importante separar la naturaleza de esos problemas para poder atacarlos bien. Entonces se dan cuenta que algunos problemas no los van a poder resolver ustedes. Por lo tanto, diríjanlos a las instancias que puedan resolverlos y no intenten ustedes hacer como hacía Gary Cooper y estar solo ante el peligro, porque probablemente no saldrán exitosos de esta situación. Concéntrese en aquello que ustedes sí que pueden hacer y saben hacer muy bien. La organización, fundamental. Midan bien las cargas de trabajo. Que alguien estudie online no significa que tenga más horas que ustedes. En absoluto, ni que tenga más horas que cuando lo hacían presencialmente. Si ustedes daban una hora de trabajo presencial, cuenten qué va a suponer una hora de trabajo no presencial. Y no les ofrezcan trabajar 3 horas porque tenían 1 hora disponible, ¿no? Déjenles espacios para respirar. Porque aunque estén online, también van a respirar. O sea, viven igual que todos nosotros. El tiempo virtual, piensen que no transcurre de la misma forma que el tiempo presencial. A alguien le puede sorprender esto, pero es cierto, es cierto. Por ejemplo, si yo participo en un debate presencialmente de forma síncrona y el debate dura 45 minutos, yo solo puedo participar en aquellos 45 minutos. Sin embargo, si yo voy a desarrollar en online un debate de 45 minutos, yo puedo hacer que dure 2 días. Y que los participantes entren en el debate en distintos momentos. La suma total de tiempo que ellos habrán dedicado va a ser de 45 minutos, pero el debate habrá durado 2 días. Tengan en cuenta esta flexibilización y perspectiva diferente del tiempo en función de quién lo está utilizando. Y aprovechen la asincronía para maximizar el potencial de su propia formación. Establezcan una o varias rutinas, pero no exageren. Permitan grados de flexibilidad. Es importante que cada uno tenga capacidad para personalizar y flexibilizar aquello que está haciendo. Sobre todo, no repliquen la formación presencial. El contexto en el que están trabajando y formándose ya no es el mismo. No es el contexto de una aula de clase, es otro contexto. Por lo tanto, comprendan ese contexto y actúen de forma distinta. No sirve lo mismo y, por ejemplo, simplemente dar clases a través de Zoom solamente no es la solución, porque están aplicando una réplica de la formación presencial a un entorno completamente distinto como es el entorno digital, con unas características diferentes. Que sus alumnos sientan que lo que hacen tiene un sentido. Organícenlo todo en base a actividades, que se les pueda ver un objeto, un objetivo, un final, un motivo. Doten a sus materias de un ritmo, que puedan engancharse a este ritmo, que el ritmo les permita estar siempre vinculados a este tipo de actividad. Y coordínense con sus compañeros. Piensen que 4 o 5 horas de hacer lo mismo delante de una pantalla de ordenador no es aceptable y por lo tanto después no se podrán ustedes quejar de que algunos les abandonan porque les están ofreciendo una organización de su formación que no es aceptable de ninguna manera. Por lo tanto, diversificación en el tipo de actividades que se hagan, actividades de carácter más corto, actividades que permitan trabajar por proyectos es muy interesante porque te permite desarrollar distintos tipos de actividades y les das mucha potencia. La interacción, como he dicho antes, no va solo de facilitar acceso a contenidos y después evaluarlos. El grado de interacción que se establece es lo que distingue a los buenos modelos de educación no presencial, a distancia o en línea. Es fundamental. Ustedes como formadores estén presentes en la ausencia.
que se les note, aunque sin agobiar. Y estar presente significa responder mensajes, significa poner mensajes en el foro para que ellos se den cuenta de que están ahí y que han leído lo que los otros han propuesto, que sepan que se preocupan por ellos. Es decir, ustedes estén presentes en esta supuesta ausencia. No confundan interacción con comunicación síncrona. La interacción se puede llevar a cabo también de forma no síncrona. La interacción se puede llevar a cabo a través de los foros, a través de los debates asíncronos, a través de los mensajes personales o particulares. Es decir, entiendan lo que les he dicho antes del tiempo. La interacción se puede desarrollar y se puede extender muchísimo más y ganas en grados de calidad si entiendes que la asincronía es un aliado natural de la educación online. Y busquen algunos indicadores, yo les llamo semáforos, ¿no? Porque nos señalan los amarillos y los rojos, para poder captar si algo no se ha entendido y dónde radica un problema. A veces comentarios que ponen en el foro, a veces preguntas que se plantean, que identificas que allí hay un problema más de fondo y que a lo mejor hay muchos otros que tienen el mismo problema, pueden ser útiles para establecer pautas que te permitan reaccionar a tiempo cuando algo no se entiende. Y sobre todo, denles retroalimentación. El feedback es un elemento esencial, porque es lo que permite a los alumnos entender si están yendo al nivel deseado o no. Trabájenlo bien, utilícenlo bien, porque ellos los sentirán muy, muy cercanos cuando reciban un buen feedback por su parte. Recursos, materiales, contenidos, herramientas, por supuesto, todos son importantes. Y utilicen recursos que sean relevantes y significativos y sean críticos con aquellos que pueden encontrar en la red. No todo vale. En este contexto de exigencia, piensen que menos es más y concentren el uso de herramientas en unas pocas, porque no es necesario que provean de multitud de herramientas tecnológicas para que ellos trabajen en distintos elementos. No, es más importante que las actividades sean significativas, relevantes, que tengan sentido, que expliquen y permitan adquirir determinadas competencias, y no es tan importante qué herramientas están utilizando. Si repiten herramientas estará bien, pero lo que sí es importante es que el planteamiento y el diseño de las actividades sean fundamentalmente diversas. Otro aspecto fundamental, vinculado a la presencia que les decía antes, es el acompañamiento y seguimiento, el apoyo que les da. Dedíquenle tiempo a eso. Sean claros, respondan a sus preocupaciones. A veces no se trata de no haber entendido un concepto, sino que nos están pidiendo una cierta seguridad porque se sienten inseguros en un contexto que para ellos también probablemente es muy nuevo. Facilítenles guías de cómo se debe estudiar cuando uno está solo en casa. No nacieron siendo estudiantes o alumnos y además lo que conocen es ir a la escuela, ir al instituto, ir a la universidad, ir al instituto profesional. Es decir, no saben cómo hacerlo cuando están en casa. Por lo tanto, busquen, faciliten guías, existen guías de cómo se debe estudiar cuando uno está solo en casa. Usen las videoconferencias solo para concretar dudas y destacar puntos. Intenten evitar videoconferencias magistrales, porque no aportan demasiado valor y, sin embargo, ocupan muchísimo tiempo. Sean positivos. Sus alumnos están igual o más preocupados que ustedes cuando se encuentran en una situación de estas características. Transmitan serenidad y buen humor porque esto permite generar un entorno de aprendizaje muchísimo más positivo y exitoso, eficaz. La evaluación. La evaluación es importante, pero sobre todo piensen en una evaluación formativa y continua, con el feedback del que les hablaba antes como elemento fundamental. La evaluación es fundamentalmente para que ellos sepan que están progresando y obviamente eso les da a ustedes información para saber también cómo progresan y para saber si superan o no superan la expectativa que se había planteado. Céntrense más en el proceso y en recoger evidencias de ese proceso, evidencias que sean distintas, diversas, porque cuantas más evidencias diversas tenemos, más seguros vamos a estar de los resultados que se han obtenido. Una sobrecarga de actividades de evaluación para sus alumnos no garantizará un mejor aprendizaje. Menos actividades más identificadas, pero continuas en el tiempo, pueden permitir ese mejor aprendizaje. Cualquier actividad de evaluación debe ser corregida. Pero, por lo tanto, cuando las diseñen, piensen en su propia sobrecarga, porque esto a ustedes se les va a devolver. No descarten actividades en las que llevar a cabo la evaluación por pares puedan
pueda ser una opción al nivel apropiado, es decir, que los propios alumnos participen de esa evaluación y que sea parcial con otros compañeros, pero el resultado final y la valoración final, por supuesto, siempre recaerá sobre la responsabilidad del propio formador o del propio docente. Bien, y nosotros los formadores, ¿qué? Pues también nos tenemos que preocupar de nosotros. Siempre que sea posible, organícense en equipo, trabajen en red, piensen en esa idea de la red que las arañas tejen y que les permite ser enormemente fuertes con materiales incluso enormemente débiles, ¿verdad? Es decir, es fantástico observar cómo ese trabajo en red da buenos resultados. Sus problemas entre ustedes van a ser similares. Aprovechen la tecnología para estar cerca de sus propios compañeros y para colaborar con ellos y con ellas, porque seguro que de ahí saldrá un conocimiento mucho mayor. Sus respuestas a los estudiantes pueden ser coordinadas y pueden crear sinergias para mejorar los resultados, con lo cual es importante que ustedes comprendan que trabajar en equipo, incluso si están online, es algo que vale mucho la pena y es altamente recomendable. Bien, toda esta educación online de calidad, de la cual les he manifestado algunos elementos que por mor del tiempo del que disponemos no puedo alargarme más, dan buenos resultados porque tenemos evidencias de ello. Aquí les doy un ejemplo de una muy reciente publicación, Online Education in 2019, la Synthesis of Data, que la hizo la Northeastern University en los Estados Unidos, dice que el 61% de los empleadores percibe que las personas formadas bajo la modalidad online desarrollan competencias iguales o mejores que la educación tradicional. Y aquellos empleadores que ya estaban familiarizados con la educación en línea, es decir, que habían completado al menos una licenciatura o un posgrado online, no solo están más dispuestos a dar una oferta de empleo a un graduado en línea, sino que perciben la educación online en contabilidad, en este caso era, como más rigurosa. Por lo tanto, fíjense que si las cosas se hacen bien, se obtienen buenos resultados. Por lo tanto, quien cuestiona por naturaleza la educación online, simplemente en estos momentos yo podría decir que está poco documentado. Estuve analizando un documento que publicó el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior de la UNESCO el año 2003, cuando analizaba por qué en Chile, digamos, la educación online no se había implantado suficientemente, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí en la transparencia, ven algunas palabras destacadas en negrita. Y es lo que yo les quería dar a entender. Primero, que la incorporación de las tecnologías como apoyo a la docencia se ha hecho con el desconocimiento de cómo utilizarlas en metodologías de enseñanza innovadoras. Y por lo tanto la tecnología es subutilizada, reservándola sola para entregar información o servir de puente de comunicación entre profesores y estudiantes. Es decir, replicando lo que hacíamos presencialmente. Un gran error. Segundo, cuando se ha decidido virtualizar completamente los procesos docentes, no se ha seguido un proceso sistemático. Muchas respuestas que se han encontrado han sido iniciativas nacidas a un requerimiento específico, que no tienen estructuras suficientes para asegurar el éxito de los procesos de seguimiento pedagógico administrativo, y por lo tanto se abordan siempre desde modelos presenciales, lo cual no es sostenible en el tiempo. Es decir, de nuevo, esa idea de que lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo presencial. Olvídense de eso, vayan a hacer algo distinto y que sea bueno. Einstein decía que si queremos obtener mejores resultados, no repitamos las mismas cosas, que tenemos que hacer cosas distintas. Yo creo que Einstein, entre otras cosas, sabía bastante lo que decía. Finalmente, las causas de esta situación en el 2003 ya se relacionaban con, por una parte, una falta de conocimiento especializado relativo a la educación a distancia, desde un punto de vista pedagógico y organizacional, y por otra, en creencias erróneas en torno a su bajo costo, que si las economías de escala, que esto podría hacer, digamos, la formación de carácter más industrial. También olvídense de esto. Es decir, esto es muy propio de la educación a distancia tradicional. Trabajar con entornos virtuales exige también un coste, pero este coste al final se puede recuperar a partir de los buenos resultados que se pueden obtener. Bien, entraré ya en el terreno de las conclusiones, porque entiendo que ya estoy finalizando mi intervención. Fíjense que hay universidades importantes que se están moviendo en esta línea.
La Universidad de Cambridge ya va a incorporar lecciones online el próximo curso. La Universidad de Durham se plantea ofrecer programas completamente online como parte de una reestructuración radical. Una universidad tradicional presencial que ha decidido que va a ofrecer algunos programas presencialmente, otros de forma mixta y otros solamente online. Y van a ser distintos. Y entonces el estudiante va a saber desde el principio qué modalidad educativa va a seguir. Bueno, son movimientos de universidades importantes y reconocidas que nos tendrían que hacer pensar que esto va a continuar y se va a incrementar. Tenemos que pensar, por lo tanto, como conclusión, que estamos ante un espacio distinto de aprendizaje para todos, que tendríamos que aprovechar y vincular esta experiencia digital a nuestra realidad presencial, generando más nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos y para nosotros mismos. Eso nos permitiría enriquecer nuestras propias ecologías de aprendizaje, haciéndolas más sostenibles y equitativas. Nuestras ecologías de aprendizaje son todas aquellas acciones que nosotros decidimos activar como oportunidades de aprendizaje y que las podemos distribuir en este marco que ven ustedes aquí, donde en dos ejes tenemos por un lado lo que es presencial, semipresencial o virtual, y en otro tenemos lo que es formal, no formal o informal, porque todo nos ayuda a aprender. Y todos decidimos en función de esas oportunidades que nos llegan para aprender y las activamos en función de nuestras necesidades y de los objetivos que tenemos. Cada vez que enriquecemos nuestra propia ecología de aprendizaje, estamos incrementando nuestro conocimiento y nuestro saber hacer, ya sea desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista instrumental o desde un punto de vista actitudinal. Por lo tanto, alimentar como formadores las ecologías de aprendizaje personales, pero también las ecologías de aprendizaje de nuestros alumnos, tendría que ser una tarea en la que pudiésemos pensar. Y eso no es necesario hacerlo solo presencialmente. La educación a distancia y ahora la online han respondido siempre ante cualquier problema social, como ya hemos visto al principio. Lo que hemos visto estos días no ha sido educación online, ha sido una docencia remota que es muy mejorable y que confío que con algunas de las ideas que les he compartido la podamos hacer mucho más mejorable. La educación online de calidad funciona, eso se lo garantizo. Yo formo parte de una universidad, la Universitat Oberta de Cataluña, que se creó hace 25 años. Y tengo el orgullo y el honor y el placer de decirles que yo estaba en la creación. Yo soy uno de los miembros del equipo fundador de la Universitat Oberta de Cataluña en el año 1994. Tenemos más de 70.000 estudiantes en este momento, empezamos con 200 solamente. Tenemos más de 50.000 egresados titulados. Por lo tanto, la educación online de calidad funciona, debe hacerse bien y funciona, como la educación presencial de calidad también funciona. Ahí la palabra calidad es lo fundamental. La formación de formadores en la Academia Nacional de Bomberos de Chile puede ser online y de calidad. La base son ustedes, sus excelentes formadores. He revisado sus mallas curriculares, he visto de la forma que ustedes también trabajan y por lo tanto puedo decir sin temor a equivocarme que ustedes tienen la base perfecta para poder desarrollar un modelo de formación que sea online y de calidad, además de los cursos que ustedes ya proveen online. A eso, sus formadores y la capacitación en metodología avanzada de formación online, si se le une, tienen los dos elementos necesarios para que su formación sea online y de calidad. Por lo tanto, yo creo que tienen un prometedor futuro delante suyo. Van a tener algunos beneficios: el alcance, todo el país, la flexibilidad, la colaboración, flexibilidad para el voluntariado, la colaboración para generar equipo. Por lo tanto, tiene unos beneficios enormemente claros y algunos aspectos a superar, por supuesto, el acceso y la capacitación. Y este acceso y capacitación en parte será responsabilidad de ustedes y en parte también será responsabilidad de que las administraciones garanticen las conectividades que son necesarias. El sistema de formación tiene que repensarse para generar una nueva estructura más moderna, más flexible, que se pueda adaptar a situaciones extremas como la que hemos vivido en estos momentos. De hecho, el futuro de todas las instituciones dependerá en buena parte de que sean capaces de afrontar esta transformación para actuar en un mundo digital. De ahí que hablamos de transformación digital de las instituciones, que es una realidad que con luces y sombras no va a desaparecer, va a estar ahí y se va a ampliar. Las administraciones deben aportar confianza, apoyo y recursos también. Y recordar que es posible esta educación online de alta calidad que tiene un alto potencial transformador.
porque la garantía de calidad vendrá siempre ligada al rigor educativo, a la interacción con los docentes y a la singularidad que comporta el modelo online. Me gustaría acabar con unas frases de otro poeta chileno en este caso, ¿no? Neruda dijo en algún momento: y entonces un día todo comienza de nuevo y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Confío que la situación que estamos viviendo en estos momentos pase pronto y que ese día nuevo, en el que todo vuelva a comenzar, esté más cercano que nunca. Se lo deseo a ustedes y a todas sus familias. Muchísimas gracias y a partir de ahora estaré encantado de poder responder a las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su brillante exposición. Tenemos efectivamente algunas preguntas que nos han mandado. La primera de ellas, bueno, nos pregunta Víctor Morales si es posible que nos pueda indicar alguna bibliografía complementaria acerca del tema de la educación a distancia. Sí. No sé lo que desea Víctor Morales es un listado de unos cuantos títulos. Si les parece, esto se lo puedo mandar a ustedes y ustedes lo pueden distribuir, o sería necesario que citase ahora los autores y los títulos. No, sí, nos puede compartir un listado, nosotros lo podemos también difundir a través de nuestros canales de comunicación. Por supuesto, lo voy a hacer a la mayor brevedad, porque yo creo que vale la pena. Es decir, yo les puedo dar 1 o 2 títulos ahora en este momento, pero creo que vale la pena que les pueda facilitar 6 o 7 en los que cada uno de ustedes pueda adaptar mejor aquello que tiene en mente en aquel momento, ¿no? Que sean no ya de distintos niveles, sino que tengan enfoques diferentes y que les puedan resultar de utilidad. No es difícil, lo que pasa es que no los tengo aquí, tendría que empezar a leerlos ahora y no valdría la pena. Yo se los mando esta misma noche mía y entonces ustedes los tienen enseguida. Perfecto, muchas gracias. Profesor, también nos pregunta Claudia Arancibia, ¿cómo poder enseñar un contenido práctico, por ejemplo, una disciplina deportiva a través de la educación a distancia? Bien, esta es una pregunta que por supuesto ya esperaba, ¿no? Si no igual, similar. Bien. Aquí tenemos que ser muy creativos. Sí. Fíjense en algunas cuestiones puntuales. Yo ya les he dicho antes que a lo mejor hay algunas cosas que todavía en estos momentos nos parecerá que es mejor hacerlo presencialmente. Y probablemente yo les diría, bueno, pues si tú tienes que formar en una disciplina deportiva, lo mejor es hacerlo presencialmente, sin ninguna duda. Pero cuando te encuentras ante la necesidad de tenerlo que desarrollar online porque no puedes asistir presencialmente al lugar donde tendrías que tener esta formación, ustedes habrán visto, y estoy seguro que Claudia, seguro que no me equivoco, seguro que ella estos días ha recibido multitud de pequeños vídeos por WhatsApp, por Instagram, etcétera, donde determinados coaches deportivos proponían determinados tipos de ejercicios, cómo tenían que llevar a cabo determinadas actividades deportivas las personas a nivel, digamos, popular y en otros casos a nivel más profesionalizado. Por ejemplo, les pondría un ejemplo que ustedes entenderán perfectamente. Como se pueden imaginar, yo soy un gran fan, un gran admirador y seguidor del Fútbol Club Barcelona, el equipo de Barcelona donde juega uno de sus compatriotas, que es Vidal, Arturo Vidal, ¿no? Y donde está Messi, o sea, un equipo famosísimo, vamos. Bien, pues durante este tiempo de confinamiento, cada uno en su casa, ellos han ido teniendo una pauta de trabajo, y esa pauta de trabajo y de explicación de los ejercicios lo han recibido a través de vídeos y a través de instrucciones que todas funcionaban a nivel online. Cuando ha empezado de nuevo, que hace 2 semanas, no llega, 1 semana y media, que empezó de nuevo la competición, ellos estaban ya preparados para poder jugar de nuevo porque habían mantenido el ritmo, etc. Es decir, bien estructurado, todo eso es bastante posible. Ahora bien, debo decir en honor a la verdad también, porque no quiero engañar a nadie, que desarrollar, por ejemplo, el contenido de carácter práctico de un deporte o de una actividad deportiva, probablemente desde un punto de vista económico, será costoso para la institución. Eso es así.
Con lo cual, en algunos momentos, recuerden que les he dicho que un buen modelo de educación online, uno de los aspectos que tenía que devenir era sostenible. Es decir, lo que hagamos tiene que ser sostenible también, económicamente y en el tiempo. Por lo tanto, a lo mejor la respuesta es no hace falta que desarrollemos esto online porque no nos sale a cuenta. Ahora bien, si yo, por ejemplo, en estos momentos que estoy pensando que desgraciadamente nosotros empezamos el curso escolar de nuevo en septiembre, yo creo que desgraciadamente, espero equivocarme, van a haber rebrotes en septiembre y por lo tanto va a haber nuevos confinamientos en las casas, no se va a poder ir a la escuela. Yo creo que en esta situación tenemos que pensar en unos modelos de lo que yo llamo presencialidad discontinua. En esta presencialidad discontinua tendríamos que desarrollar recursos y materiales para que cualquier materia se pudiese llevar a cabo también online. Por lo tanto, igual ahí sí que exige una inversión, porque eso a lo mejor a la larga nos da unos muy buenos resultados, como les pasó a la Johns Hopkins cuando empezó a desarrollar las simulaciones para las autopsias, ¿no? En este caso, yo creo que ustedes ya están utilizando buenos equipos de simulación en la formación y, por lo tanto, desarrollar simulaciones que se trabajan presencialmente, pero colocarlas en un entorno online, sería una de las líneas de trabajo que me atrevo a recomendarles de manera muy, muy fervorosa. Muchas gracias. También nos pregunta Rodrigo Riquelme si la educación a distancia atenta contra el sentido de pertenencia de un equipo. Bueno, yo creo que he sido bastante claro cuando me he expresado antes y les he dicho que justamente lo que puedes hacer con una buena educación online es generar sentido de equipo. Es decir, miren, yo llevo desde el día 12 de marzo sin ir a trabajar físicamente a mi universidad, desde el 12 de marzo. Por lo tanto, esto significa que han pasado ya, estaré a punto de hacer 4 meses. Y sin embargo, sigo trabajando con compañeros y con multitud de personas que he conocido en ese periodo de tiempo. Y lo he hecho online. Y me siento parte ya de estos equipos de trabajo y de estos grupos en los que seguimos trabajando a partir de los objetivos que compartimos. Si se gestiona bien la educación online, un contexto online, permite perfectamente a través de la colaboración y de la interacción generar un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de equipo enormemente fuerte y potente. Tan fuerte y tan potente que yo les puedo explicar, solo a modo de ejemplo y para ser muy breve, que en la universidad donde estoy yo desde el principio se han generado situaciones muy, muy curiosas, ¿no? Que alguno dirá, hombre, ahora nos lo está explicando una historieta. No, son verdad. Es decir, personas que han quedado de acuerdo sin conocerse para irse de vacaciones juntos, después de seguir durante 4 meses un trabajo de un curso, ¿verdad? O personas que se han casado finalmente y que no se habían conocido antes y que de trabajar conjuntamente online, finalmente un día decidieron que quizás se tenían que conocer porque estaban trabajando muy bien conjuntamente y trabajaban tan bien que decidieron compartir su proyecto de vida también, ¿no? Les pongo solo estos 2 ejemplos para que observen que es muy posible. Es de las cosas que estoy más convencido, sin duda. Ahora bien, se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer bien. No sale solo. Se tiene que diseñar los cursos para que esta interacción suceda y para que la colaboración se lleve a cabo. Y por lo tanto, en este sentido, les voy también a facilitar alguna bibliografía en el que el tema de la colaboración es un elemento fundamental, porque el aprendizaje colaborativo es lo que nos va a permitir la generación y la creación de estos entornos que son comunidades de aprendizaje virtuales, pero que son reales. Y esa es la fuerza que tiene esa potencialidad. Perfecto, muchas gracias. Por último, en honor al tiempo también hay más preguntas, de todas maneras vamos a tratar de resolverlas después de manera sincrónica. Rodrigo Cortés nos pregunta qué estrategia ha utilizado para incluir a estudiantes que no dominan mucho las tecnologías. Bien. Sí. Es una muy buena pregunta que va a tener una respuesta probablemente que no es la esperada. Perdón.
Y digo que no es la esperada porque seguramente pueden ustedes estar esperando una respuesta mágica, inmediata. Mire, de entrada, como preámbulo les voy a decir que el concepto aquel que algunos utilizan de aprendizaje rápido, de rapid learning, esto no funciona. Esto no funciona. El aprendizaje necesita, digamos, una digestión para poderlo incorporar realmente. Con lo cual, personas que tienen poco dominio necesitan un tiempo de adaptación para ese dominio. Y por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que es perfectamente posible hacerlo, pero van a necesitar un elemento añadido. En el año 95, cuando empezó la UOC, mi universidad, la primera preocupación, yo me encargaba de todo el ámbito académico, la primera preocupación que tenía y que fue mi primer tema encima de la mesa era cómo en el año 95 íbamos a ofrecer formación a través de Internet a personas que nunca habían utilizado un computador, que nunca habían utilizado ni habían tenido nunca un computador. Ya no hablemos de teléfonos móviles porque no existían en aquel momento, ¿verdad? Pero ¿cómo que no habían utilizado? Por lo tanto, nosotros creamos una materia, un curso específico que era para capacitar a todo el mundo a utilizar todos los mecanismos que tendrían que ser utilizados durante el aprendizaje en nuestra institución. Porque entendíamos que valía la pena perder el tiempo relacionándolo. Esto eran aproximadamente unas 150 horas de trabajo. Era mejor perder estas 150 horas al principio y que ellos pudiesen aprovechar al máximo todos los aprendizajes que vendrían detrás, porque ya serían hábiles en el uso de esa tecnología, que no empezar desde cero, querer ir muy deprisa y después lamentarnos de que algunos no seguían porque no tenían esa competencia. Por lo tanto, mi recomendación sería seguir con esa idea, es decir, hacer pequeños cursos iniciales previos, lo que yo llamo a veces pretalleres, que capaciten a aquellas personas que tengan muy poca experiencia en el uso de determinadas tecnologías para que después se puedan incorporar a los cursos que ya usan esas tecnologías con mucha más facilidad. Vale la pena y yo les recomendaría en este caso que también les den un reconocimiento a estos pretalleres, porque siempre vale la pena reconocer el número de horas que ellos han dedicado a querer nivelarse, ¿no?, respecto a los contenidos y conocimientos tecnológicos. Muchas gracias, profesor. Agradecer nuevamente su tiempo, su disponibilidad para poder acompañarnos a Bomberos de Chile con esta charla tan interesante. Y para finalizar, queremos invitar a todos los que nos están viendo de distintas partes del mundo también, de Colombia, habían llegado varios mensajes, el jueves 2 de julio a las 19 horas a la segunda parte de nuestro seminario, en donde participará el vicerrector académico del IACC, el señor Jorge Valenzuela, y la señora Luz Montero de la Universidad Católica. Muchas gracias a todos por estar acá y que estén muy bien. Muchísimas gracias, un saludo a todos y muchísima suerte.